Sunuan nunca pensó que terminaría tirándole un ramo de flores en la cara a una mujer en silla de ruedas, pero ese día era su aniversario de bodas, y algo dentro de ella se rompió para siempre. 3 años casada con Fu Yangyan, el hombre más rico de la ciudad, ignorada como si no existiera. Aún así, ella lo amaba. Llegó al restaurante con una sola esperanza: abrir por fin la jarra de vino que habían sellado juntos el día de su boda. Una promesa que ella había guardado mientras él miraba hacia otro lado. Pero antes de que pudiera saborear ese momento, una cortina cayó y el nombre de Gu Yiling apareció escrito en la pared. Yiling era el amor que Yang Yan había dejado incompleto, la mujer que regresaba del extranjero en silla de ruedas exigiendo lo que consideraba suyo. Le dijo a Sunuan sin pudor que 3 años sin que su esposo la tocara decían más que cualquier papel, que era hora de cederle el lugar. Sunuan no se achicó. Ese papel seguía siendo válido, y todavía faltaban 30 días para cumplir el acuerdo. Mientras ese plazo no venciera, ella seguía siendo la señora Fu. Cuando Yang Yan corrió a consolar a Yiling, Sunuan entendió exactamente dónde estaba parada. Esa misma noche enterró la jarra de vino y se hizo una promesa. En 30 días todo sería diferente. Él le dijo que no la amaba, que nunca serían felices. Ella lo miró a los ojos y le prometió que haría que se enamorara de ella. La primera noche de esos 30 días, ella misma lo llevó a la habitación. Yang Yan intentó librarse con dinero y un apartamento. Ella rechazó la oferta, lo amenazó y la tensión entre los dos llegó a un punto sin retorno. Esa noche se perdieron el uno en el otro sin saber cómo nombrar lo que estaba pasando. A la mañana siguiente, cuando Yiling llamó furiosa, Sunuan contestó con calma. Le mostró a Yang Yan durmiendo a su lado y lo acarició despacio. Esa rabia de Yiling venía de mucho antes. Las dos habían crecido en el mismo orfanato, y el día que un abuelo rico visitó el lugar, Yiling quiso ser la elegida. Pero el anciano señaló a una niña pequeña que le había pedido disculpas con una lógica irrefutable, y dijo que se la llevaría. Esa niña era Sunuan. Yiling se quedó atrás con los puños apretados, convencida desde ese momento de que todo lo que Sunuan tuviera le pertenecía a ella. Sunuan se movió con inteligencia. Contactó a Jin Chou, rival directo de Yang Yan, para una alianza en el mundo del diseño de joyería. Yiling los grabó en secreto y corrió a mostrarle el video a Yang Yan, pintando la reunión como una traición. Él reaccionó con furia y quiso levantarle la mano. Jin Chou se lo impidió, la protegió y se la llevó. Yang Yan los vio alejarse con algo que todavía no sabía reconocer. En el concurso de diseño de joyería más importante de la temporada, el grupo Fu perdió por primera vez. La diseñadora detrás de la victoria era un seudónimo desconocido. Nadie lo sabía aún, pero era Sunuan. Ella misma se lo reveló a Jin Chou en voz baja. Sellaron su sociedad, y Yang Yan no entendió nada. Ella tampoco se molestó en explicarle. Cuando intentó entrar al carro, Yang Yan la detuvo y trató de besarla para desestabilizarla. Ella lo rechazó, pero al ver a Yiling acercarse en la silla, bajó el vidrio con una sonrisa y le devolvió el beso. Yang Yan quedó paralizado. Yiling, destrozada. El primo de Yiling, Gu Yue, apareció exigiéndole 1 millón en 3 días o le contaría todo a Yang Yan. Ella le rogó. Él dejó claro que las consecuencias serían físicas si no pagaba. Al irse, Yiling descargó su rabia sobre Sunuan, exigiéndole que firmara el divorcio. Sunuan le respondió con calma. Si estaba tan segura del corazón de Yang Yan, ¿por qué llevaba 3 años esperando afuera? Todavía faltaban 30 días y pensaba usarlos todos. Yiling le lanzó su golpe más fuerte, que Yang Yan nunca se habría casado con ella si la familia Fu no hubiera necesitado ayuda. Sunuan no lo negó, admitió que lo amaba, que había dado todo sin recibir nada, y dejó algo claro: quien es capaz de sacrificarlo todo por amor, también puede destruirlo todo por otra razón. No había nada que Sunuan no se atreviera a hacer. Le devolvió el golpe y la dejó llorando sola. Jin Chou la miraba con otros ojos. Sabía que para casarse con Yang Yan, ella había renunciado al diseño, la carrera que más amaba, y que ese amor seguía vivo. Sunuan pensaba en todo lo que había perdido de sí misma. Ahora estaba embarazada y quería recuperar su independencia. Sellaron su sociedad. Yang Yan los vio desde lejos y apretó la mandíbula. Esa noche, en la cama, ella lo detuvo con una sola pregunta: si en 3 años él alguna vez se había preocupado por ella, aunque fuera un momento. Yang Yan no supo qué decir. Ella le dio la espalda y lloró en silencio. La excursión que organizó Jin Chou terminó con los 4 juntos: Yang Yan con Yiling, Sunuan con Jin Chou. Él no le quitó los ojos de encima en todo el día. Cuando el pelo de ella quedó atrapado en una carpa, llegó antes que Jin Chou, cerró la tela y la encaró.
Ella le devolvió el argumento sin inmutarse. Esa noche la encontró bailando libre en un club nocturno, la llevó a casa furioso y volvieron a perderse el uno en el otro sin nombres ni promesas. Poco después, Sunuan se enteró de que estaba embarazada. El médico que la atendió era primo de Jiling y en cuestión de horas ella ya lo sabía. Jiling lo usó como arma. Fue donde el abuelo de Sunuan a remover todo el dolor que podía. El anciano la escuchó con frialdad. Le recordó que había sido ella quien eligió irse al extranjero a casarse con otro. Jiling siguió empujando hasta que mencionó con una sonrisa que ojalá el hijo de Sunuan naciera sin padre. El anciano no pudo más. Cuando se acercó a las escaleras, Jiling lo empujó. Lo dejó caer convencida de que el secreto moriría con él. El abuelo sobrevivió. La sirvienta confirmó que antes de salir al mercado había visto llegar a una joven en silla de ruedas. Sunuan fue directo a enfrentar a Jiling frente a Yang Yan y le dio una bofetada antes de decir una sola palabra. Él pidió pruebas. Sunuan las tenía. Era la única que había visitado al anciano ese día. Además le dijo que tuviera cuidado, porque había alguien más que lo estaba engañando. Se fue. Jiling sonrió sola. Faltaban 10 días. Yang Yan miraba a Sunuan desde lejos sin saber cómo acercarse. Al día siguiente la acompañó a Jiling a una tienda de vestidos de novia, y Sunuan apareció sin avisar. Se probó modelos uno tras otro con una calma que era más amenazante que cualquier pelea, argumentando que nunca había tenido ocasión de usar uno. Cuando Yang Yan la ayudó a cerrar un vestido que no le cerraba, la besó. Ella lo rechazó y al segundo intento le dio una bofetada. Al salir, él admitió en silencio que ese vestido le quedaba mejor que a nadie. En la oficina, el amigo de Yang Yan le habló sin rodeos. Sunuan resolvía en un vistazo problemas que llevaban días sin solución. Todos en el departamento la admiraban. Había renunciado a su carrera para casarse con él y aún así seguía siendo brillante. Yang Yan escuchó en silencio. Justo entonces apareció Jiling caminando, mostrándole las manos lastimadas de la rehabilitación, diciéndole que por fin podía ser la esposa que merecía. Él tenía la mente en otro lado. En el hospital, el abuelo le pidió a Yang Yan que devolviera a Sunuan, que la había tratado mal desde el principio. Cuando él intentó excusarse diciendo que también tenía responsabilidades con Jiling, el anciano lo detuvo. Un hombre que no distingue entre responsabilidad y sentimiento no puede tomar buenas decisiones. Y le reveló que las piernas de Jiling ya estaban curadas y que esa vez se había lastimado porque ella misma lo había empujado escaleras abajo. Yang Yan se levantó sin decir nada más. De regreso, la señora Bai le dijo que no sabía a quién elegir entre los dos planes. Yang Yan sin dudarlo le dijo que se lo diera a Sunuan. Ella entró justo entonces y propuso compartir el mérito. La señora Bai aceptó encantada. Era la primera vez en mucho tiempo que él cedía algo sin que nadie se lo pidiera. Le informó a Jiling que cooperaría con Sunuan en el proyecto. Ella no lo aceptó. Él le dijo que la decisión estaba tomada y se fue. Antes de que pudieran celebrar, el diseño filtrado los golpeó. El plan guardado en la computadora de Yang Yan quedó expuesto antes de tiempo. La señora Bai llegó exigiendo explicaciones. Yang Yan defendió a Sunuan sin dudar y juntos se comprometieron a entregar un nuevo diseño antes de la medianoche. Mientras ella trabajaba, Yang Yan y Jinzhou compitieron por llevarle comida. Ella los sacó a los dos de la oficina. El proyecto quedó listo y la señora Bai lo aceptó. Se quedaron en su casa esa noche. Sunuan cocinó. Yang Yan la miraba y recordaba todas las veces que había despreciado su comida. Cuando ella lo mandó a pelar ajos y cortar carne, él obedeció feliz de que lo hubiera elegido a él y no a Jinzhou. Al cenar, Sunuan abrazó a Yang Yan de la emoción y él no quiso soltar. La señora Bai les preguntó por qué había tanta incomodidad entre ellos. Sunuan respondió que en 7 días se divorciarían. Yang Yan se tensó. La señora Bai, al quedarse sola con él, le dijo lo que todos podían ver, que él no quería ese divorcio. Yang Yan consiguió con mucho esfuerzo un collar de jade que había pertenecido a la abuela de Sunuan, una pieza con historia. Quería dárselo como reconocimiento. Lo dejó en el escritorio antes de irse a una reunión. Jiling entró, asumió que era para ella y se lo llevó. Lo llevó puesto al hospital donde se encontró con Sunuan. Le dijo que era un regalo de Yang Yan, que eso probaba lo importante que era para él. Jinzhou lo presenció, le ofreció 20 millones por el collar. Jiling aceptó, pero primero le exigió que le limpiara los zapatos. Él se agachó y lo hizo. Cuando Jinzhou le entregó el collar a Sunuan, llegó Yang Yan y preguntó de dónde había salido. Hubo forcejeo, golpes. Sunuan atendió a Jinzhou. Yang Yan, furioso, tiró el collar al agua. Esa noche volvió mojado y lo dejó en silencio sobre la mesa de ella. Ella vio las huellas húmedas en el piso y entendió lo que él había hecho. En la mañana, le contó que ese collar era el símbolo del amor del abuelo por la abuela. Yang Yan no respondió, pero algo en su cara cambió. Esa noche tuvo una pesadilla donde veía a Alice el tatuaje en el brazo de Jiling y se despertó agitado.
El primo de Jilin apareció rodeado de deudas y hombres peligrosos. Ella llamó a Yang Yan desesperada. Él pagó 2 millones para que lo dejaran en paz y le pidió que se alejara de su primo. Al irse, Sun Wan reconoció entre esos hombres al mismo que la había atropellado antes. Tomó la placa, llamó a Jin Zhou y después de investigar confirmaron que ese delincuente tenía vínculos directos con Jilin. Lo que ella había creído un accidente no lo era. Al hombre lo encerraron. La investigación para ligarlo a Jilin seguía en marcha. El perfume fue un éxito. Lo celebraron en la oficina con la señora Bai. Jilin llegó con el almuerzo e invitó a Sun Wan, con una amabilidad que olía a trampa. Durante la celebración, metió algo en el pastel y se lo ofreció a la señora Bai. Jin Zhou, atento, le cambió la copa a Sun Wan antes de que la tomara. La señora Bai cayó. En el hospital dijeron que era alérgica al maní y que estaba fuera de peligro. El médico le recordó a Yang Yan que Sun Wan estaba en los primeros meses y que ese periodo era delicado. Los periodistas los esperaban a la entrada de la empresa acusando a Sun Wan de estar embarazada del hijo de Jin Zhou. Yang Yan salió al frente sin que nadie se lo pidiera. Ese hijo era suyo y no necesitaba prueba alguna. Jin Zhou confirmó que solo eran socios, aunque dejó claro que si Yang Yan no la valoraba, él sí lo haría. Yang Yan les advirtió que si seguían dañando la reputación de Sun Wan, habría consecuencias legales. A solas en la oficina, ella le dijo que si su confianza en ella dependía de lo que otros decían y no de lo que él mismo veía, ese matrimonio no tenía sentido, que se divorciaran al día siguiente. La discusión quedó interrumpida cuando entró la abuela, que se había enterado del embarazo por las noticias. Los miró a los dos, se llevó a Sun Wan consigo y le dijo a Yang Yan que trajera sus cosas. Vivirían todos bajo su techo. Él obedeció sin rechistar. Fu Chunhua le avisó a Jilin de todo y le dijo que se pusiera lista. Yang Yan le quitó el teléfono a Sun Wan cuando llamó Jin Zhou y lo despidió. Intentó quedarse en su habitación. La abuela lo sacó. Sun Wan se quedó riéndose. Más tarde, en el silencio de la noche, él fue a pararse junto a su cama y se quedó mirándola a dormir. Cuando ella despertó y lo encontró ahí, dio un grito. Él murmuró que solo había ido a ver que estuviera bien, que no era por ella sino por el bebé, y se fue sin mirarla a los ojos. Jilin intentó entrar a la casa como si fuera suya. La sirvienta la recibió con la misma energía de la abuela. Amante, desvergonzada, sin título. Sun Wan la observó desde lejos. Le señaló con calma que sus piernas se veían muy bien y la sirvienta la sacó antes de que pudiera responder. Sun Wan la vio alejarse corriendo y sonrió. Jilin no se rindió. Le pasó un sobre a Fu Chunhua con algo para hacerle daño al bebé de Sun Wan. Cuando la sirvienta salió asustada diciendo que le dolía el estómago, Jilin entró corriendo creyendo que su plan había funcionado. Pero Sun Wan la estaba esperando. La agarró y la obligó a tomar ella misma el bebedizo que había traído. La sirvienta lo había visto todo. Sun Wan la despidió con una calma que helaba. Si no fuera por la abuela, la habrían echado de esa casa hace mucho tiempo. Jilin volvió a la oficina de Yang Yan pidiendo que le transfiriera a las mejores tiendas del grupo para iniciar un negocio. Él iba a aceptar cuando entró Sun Wan. Se sentó. Le recordó a Jilin que mientras no hubiera divorcio, todas las propiedades eran de los dos y que si quería reclamar algo que se atreviera a demandarla. Antes de irse lanzó una observación, que le parecía sospechoso que él hubiera cedido tan fácilmente. El abuelo de Sun Wan llegó convencido de que la familia Fu la tenía retenida y quiso llevársela. Yang Yan llegó justo cuando salían. El anciano ya había organizado una cita a ciegas para ella y al llegar Sun Wan se encontró con Jin Zhou. Los dos se presentaron con humor, mientras Yang Yan y Jilin los observaban. Cuando Yang Yan apareció furioso a reclamar, ella le preguntó si había considerado sus sentimientos alguna vez mientras él paseaba con su amante. Nadie respondió. Esa noche Yang Yan bebió solo y se quedó dormido. Jilin le quitó la camisa, le sacó una foto y se la mandó a Sun Wan y, al despertar, le aseguró que habían estado juntos y mostró unas manchas en la sábana que ella misma había pintado. Sun Wan llegó, vio la escena y se fue sin escuchar nada. En la oficina, el amigo de Yang Yan le dijo sin vueltas lo que ya era evidente. Estaba enamorado. Ese día era el cumpleaños de Sun Wan, que fuera a hablar con ella. Yang Yan compró un anillo caro. Jilin lo interceptó, consiguió uno idéntico y apareció en el cumpleaños con el puesto. Cuando Sun Wan lo vio, se quitó el suyo sin decir una palabra y lo dejó sobre la mesa. Afuera, Jilin la esperaba con otro golpe. Le dijo que el abuelo originalmente había querido adoptarla a ella, que Yang Yan siempre había sido suyo, que Sun Wan le había quitado todo. Sun Wan admitió que amaba a Yang Yan. Le preguntó con calma si alguien la había obligado a irse al extranjero o si había sido su propia decisión al encontrar a alguien con más dinero. Aclaró que sabía la verdad porque el director del orfanato se la había contado y que no se la había dicho a Yang Yan porque le había pedido que cuidara de ella.
Cuando Sunuan le dio la espalda, Jilin la empujó al agua. Se tiró ella misma detrás y en el hospital culpó a Sunuan. Yang Yan fue a preguntarle. Ella lo miró con agotamiento. Estaba embarazada, no tenía ningún sentido que se hubiera tirado a un lago. La sirvienta le contó después cómo habían pasado las cosas realmente. Yang Yan fue a pedirle que no se fuera. Ella le dijo que comprar el mismo anillo para las dos lo decía todo. La abuela, que no estaba bien, aprovechó para encerrarlos juntos con la excusa de la puerta dañada. Lo que pasó esa noche entre ellos fue inevitable y real, hasta que Fu Chunhua apareció con Jilin gritando insultos desde afuera. Yang Yan abrió. Sunuan salió furiosa y se fue con Jin Chou. La abuela retuvo el libro de registro del hogar para impedir el divorcio. Jilin dijo que ella ya lo tenía. Los dos fueron al registro civil sin ánimo y salieron con las manos vacías. En la calle, Sunuan sacó una botella de licor, tomó un trago y se la pasó. Él tomó también. Luego cada uno se fue por su lado. Yang Yan iba conduciendo cuando vio una foto de Sunuan con Jin Chou y tuvo un accidente. La abuela le pidió que fingiera estar peor. Él obedeció. Sunuan llegó al hospital, mandó a descansar a la abuela y se quedó a cuidarlo. Pero algo le pareció raro. Sacó sus instrumentos de acupuntura. Su familia llevaba generaciones practicando medicina tradicional china. Cuando le enterró la primera aguja, Yang Yan casi gritó. Su amigo le hizo señas de que aguantara. Cuando preparó una más larga, Jilin irrumpió furiosa. La abuela la sacó. Yang Yan ya no pudo seguir fingiendo y se sentó. Sunuan lo miró con la expresión de quien acaba de confirmar exactamente lo que sospechaba. La madre de Jilin fue a casa de la abuela reclamando que serían familia. La abuela le cerró la puerta en la cara. Fu Chunhua recibió una bofetada de esa misma madre cuando entendió que la habían estado usando. Las dos salieron peleando. Jilin anunció que estaba embarazada y se instaló en casa de la abuela dando órdenes. La amiga de Sunuan encontró en la basura del hospital una prueba de embarazo que marcaba 7 semanas, cuando Jilin y Yang Yan solo llevaban 2 de cualquier contacto. La abuela la confrontó con los números. Jilin no supo responder. Yang Yan bloqueó todas sus tarjetas. Cuando él quiso llevarla a hacerse pruebas, ella se resistió con tanta fuerza que cayó y empezó a sangrar. El bebé inventado desapareció junto con su última mentira. Jilin le dijo al chico del extranjero que Sunuan era la culpable de todo y que había matado a su hijo. Él salió furioso y atropelló a Sunuan. Yang Yan investigó, encontró al chico y le explicó que ese supuesto bebé tenía 7 semanas cuando ellos solo llevaban 2 juntos. El chico entendió que lo habían usado. Cuando Yang Yan llegó a casa, Jilin corrió a abrazarlo. Él la apartó. Yang Yan fue a buscar a Sunuan con comida que había preparado él mismo. El abuelo lo empujó fuera antes de que pudiera ofrecérsela. Ella probó el plato desde adentro y admitió que estaba muy bueno. Poco después, unas joyas diseñadas por Sunuan desaparecieron de la exposición. Jilin llegó con un video que supuestamente la incriminaba y exigió 50 millones. Sunuan llamó al guardia de seguridad, quien confesó que Jilin lo había contratado para robar las piezas y lo había engañado todo. Jin Chou mostró además una grabación donde Jilin proponía el plan y donde quedaba registrado lo que había hecho el día que Sunuan perdió a su bebé. Acorralada, Jilin amenazó con hundir a la empresa si no le pagaban. Yang Yan aceptó. Le extendieron un cheque. El banco no le entregó nada. Jilin secuestró a Sunuan. Al despertar, ella reconoció el lugar. Era la misma casa donde años atrás había rescatado a Yang Yan. Jilin le confesó que siempre había sido ella quien recibió el crédito de ese rescate, que le había robado hasta ese recuerdo. Sunuan le dijo que era despreciable. Jilin le dio una bofetada. Mandó la foto. Yang Yan reconoció el lugar de inmediato y llegó. Enfrentó a Jilin, salió herido, pero ayudó a Sunuan a salir. Cuando estaban los dos solos, le dijo que ella lo había salvado aquella vez. Ella asintió. Él la miró. Dijo, hola, como si fuera la primera vez, y la abrazó. En el hospital se abrazaron de verdad por primera vez en mucho tiempo. Él le dijo que creería todo lo que ella dijera de ahora en adelante. Ella le prometió que lo estafaría con todo su dinero. Él respondió que mientras se quedara con él, podía quedarse con todo. Jin Chou llegó, vio la escena y salió casi corriendo. Sunuan lo llamó de vuelta, le dijo que seguirían siendo socios. Él salió esta vez con una sonrisa. La abuela los reunió y les dijo que ya podían estar juntos. El abuelo llegó diciendo que no estaba de acuerdo, que si aparecía otra Jilin no respondía. Yang Yan se hincó y le prometió que no habría otra. Sunuan le aclaró al anciano que todos los bienes del grupo estaban a su nombre. El abuelo no pudo evitar sonreír. Yang Yan fue a desenterrar la jarra de vino que ella había guardado 3 años atrás. La sostuvo un momento, la volvió hasta enterrar y compró 30 jarras nuevas para ponerlas junto a ella. Le dijo que en 30 años quería estar ahí con ella para abrirlas. Sunuan le ofreció 30 días de prueba. Él no esperó respuesta.
La alzó en brazos, la besó y el resto no necesitó palabras.